¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda su amiga de siempre, Rosa María Cifuentes. En esta oportunidad, para analizar lo que todos mis fans y seguidores de Latinoamérica y el mundo me están pidiendo, voy a analizar el lenguaje no verbal de la entrevista que tuvo el presidente Castillo con el periodista mexicano de CNN, Fernando Rincón. Quiero recapitular un par de conceptos para que lo tengan claro. Había explicado en un video anterior que la mitomanía es un estilo de comunicación que forma parte de cierto tipo de personalidades que pueden tener baja autoestima de apariencia, que pueden tener complejos de inferioridad, que pueden haber tenido una sensación de rechazo, haber experimentado rechazo por parte de la sociedad. Y además también se han hecho estudios que tienen que ver con la elevada ansiedad y que tienen que ver con la sensación de sentirse minimizado, tener cierta fobia social y además tener problemas con la expresión en el discurso. Se ha dicho además que la mitomanía también es parte de ciertos trastornos de personalidad y algunas enfermedades de carácter psiquiátrico. Dicho esto, paso a explicar lo que se aprecia en esta entrevista. En el sistema del lenguaje corporal, la postura se denomina sistema kinésico postular. Y dentro del sistema kinésico postular están los gestos del rostro. En mi libro de lenguaje corporal, Miénteme si puedes, van a poder delimitar y cotejar algunos de los conceptos que les estoy explicando para los que son fans del tema y les interesa aprender un poco más. Pues a nivel kinésico postular, me llama mucho la atención que el mandatario Castillo, en el momento en el que el señor Rincón le está haciendo preguntas incómodas, como por ejemplo, ¿cómo es posible que haya permitido rodearse de ciertos personajes en ministerios sabiendo que son acusados de terrorismo o que tienen antecedentes negativos? Ustedes van a ver que Castillo, van a ver las fotos que me acompañan aquí, Castillo al estar sentado coloca las manos sobre las piernas, las sube, las baja, las sube, las baja. Este gesto espontáneo, que se denomina patógrafo, tiene que ver con cómo el cerebro va buscando una respuesta, cómo el cerebro va viendo la forma de defenderse. Se denomina gesto acicalador porque es un impulso nervioso que tiene que ver con decirle al cerebro, cálmate, vamos a salir de aquí, y no hay en ningún momento naturalidad en el presidente. Otro detalle sumamente importante es que en muchísimos momentos de la entrevista él apoya estas dos manos en las piernas, levanta la columna, y este gesto de levantar la columna y de estar así tiene que ver con un enojo reprimido, frustrado. A diferencia de otras entrevistas que dio Castillo, ha tratado de defenderse. Lo que ocurre es que no tiene recursos de palabras, le falta vocabulario para poder hacerlo. Una de las técnicas que ha empleado en el discurso es el circunloquio, que es hablar de lo mismo. Ha mencionado voluntad del pueblo. Rincón le decía una cosa, él mencionaba la voluntad popular, lo que diga mi pueblo, me ha escogido mi pueblo. Pero también otro detalle sumamente interesante que denotan la habilidad de Castillo para torear la situación, sin que esto significa que sea veraz, es que cuando le preguntan sobre Venezuela, sobre Nicaragua y sobre Cuba, Castillo siempre dice: no me gustaría que hablen mal de mi país si yo fuera venezolano, yo no puedo hablar de Venezuela o de Cuba, lo tendrán que ver ellos. Entonces evade la respuesta, las torea de una manera escandalosa y no contesta la verdad, no contesta lo que le están preguntando. Esta es una evasión, como cuando a un alumno en la universidad o en la escuela le hacemos un examen, le preguntamos rojo y nos contesta verde. Otro detalle interesante dentro del discurso de Castillo está en el hecho de que el presentador y periodista Rincón le pregunta a él, le dice: señor presidente, usted
habló sobre que podría darle una salida al mar a Bolivia. Entonces él dice, no lo hice, pero dice, yo no era presidente. Entonces se defiende como diciendo, yo antes de ser presidente, lo que yo pensaba no es ahora lo que voy a hacer. Y cuando Rincón insiste y le dice, pero ¿lo dijo o no lo dijo? Él dice, bueno, sí lo dije, pero eso es lo que ellos quieren escuchar. Entonces, esta forma de torear la verdad para evadir responsabilidades tiene que ver con una construcción de un discurso falaz que es absolutamente evidente en la entrevista. Y lo más terrible, y Rincón fue astuto en decirle, porque es cierto, yo se los comenté en el clima astral de que Castillo podría ser acusado de traición a la patria, Rincón le llega a sacar la confesión y dice, bueno, ¿por qué no habría que darle mar? O sea, no está diciendo que no lo haría ni que no lo piensa. Y lo más grave es que Castillo dice, el pueblo va a decidir. Y en ningún momento del discurso de Castillo, cuando sale elegido, ni en las siguientes fechas de su gobierno, en este medio año, él lo ha manifestado. Por lo tanto, aquí tenemos un doble discurso, una verdad a medias que puede ser cotejada. Un detalle también importantísimo dentro del sistema kinésico postular tiene que ver con la forma en la que el presidente Castillo ha pasado la lengua por encima de los labios, que es un rasgo patógrafo que le ocurre a las personas cuando se sienten acorraladas y cuando exactamente no saben qué decir. En el momento que le pregunta por Pacheco y por Karelyn López, ustedes van a notar que Castillo tiene un gesto recurrente que en la entrevista fue más o menos unos 12 momentos que se repitió el gesto, que es apretar los labios, apretó los labios y los frunció, y luego se pasa la lengua por encima, se pasa la lengua, saliva, se pasa la lengua y se desespera, porque este gesto patógrafo tiene que ver con la sensación de sentirse acorralado. Me llama mucho la atención como gesto patógrafo la forma en la que a Castillo, cuando se comienza a enervar, cuando se comienza a desesperar, la posición de la boca va hacia el lado derecho, se inclina de tal forma la boca que si ustedes miran las fotografías y miran el video, van a ver cómo cuando Castillo habla, parte de sus labios se van hacia un lado y da la sensación de que el labio colgara. Este gesto patógrafo de tipo nervioso se ha encontrado muchísimo en algunos personajes que han sido acusados a nivel político, a nivel social. Puedo decir que a nivel discurso, las respuestas de Castillo han sonado cantinflescas. Los que han sido fans de Cantinflas, del gran cómico mexicano, se van a dar cuenta cómo Cantinflas toreaba. Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué sí? Entonces es bien interesante cómo Castillo torea o intenta torear a Rincón y le dice, pero yo no lo dije, pero que lo diga ese país, pero ¿por qué lo voy a decir yo? Y todo el tiempo estando en un juego de palabras y es incapaz de declarar un discurso firme, sólido, para deslindar responsabilidades. Cuando le hablan del señor Cerrón, nuevamente está incómodo. Y un momento que se repitió, como en la entrevista con el señor Lucas, son las exhalaciones. Las exhalaciones de Castillo, que son estas respiraciones que van hacia atrás, que tienen que ver nuevamente con un gesto patógrafo, nos hablan de que se está asustando, se está incomodando. En muchos momentos de la entrevista, dentro del sistema kinésico postular, Castillo ha levantado los hombros y ha hecho este gesto que en lenguaje corporal le denominamos al gesto envalentonado, cuando nos estamos molestando con alguien, cuando queremos que se vaya, y levantaba los hombros así porque se sentía atacado. Entonces, todo el lenguaje corporal de Castillo en la entrevista con Rincón tiene que ver con gestos evasivos, tiene que ver con un discurso incompleto, tiene que ver también con un lenguaje en el sistema kinésico postular muy nervioso, pronuncia tan rápido y además de eso tiene problemas con la construcción de los artículos. No dice voy a resolver, la vamos a resolver.
no va a volver a ocurrir. Muchos me dirán, Rosa María, pero eso tiene que ver con un dejo. Podría tener que ver con un dejo, pero en este caso, al estar mucho más nervioso en la entrevista y mucho más incómodo, no puede ordenar las ideas. Está comprobado científicamente que las personas que tienen problemas para decir la verdad y que tienen un nivel más bajo a nivel cultural, indudablemente se van a dejar exponer. Lo más triste y lamentable es que el periodista Rincón ha manifestado en CNN que el presidente no tiene recursos para expresarse ante la prensa, que no tiene habilidad. Y otro detalle súper interesante, cuando le preguntan por la señora Karelyn López, vuelve a torcer la boca, agacha la cabeza, se fastidia y al igual que en la entrevista con Hildebrand, araña las piernas, hace este gesto que tiene que ver con impotencia, con rabia, como si odiara a la señora. Entonces, están viendo ustedes en el lenguaje corporal que la columna de Castillo en un momento se va hacia adelante y está casi a los últimos minutos así, como el gallo cuando se eriza y prácticamente se quería parar, ¿verdad? Y es incapaz de decir algo en contra de determinados personajes. No utiliza la palabra dictadura como si la palabra le molestara y tiene una habilidad para saber qué puntos no decir. No le interesa quedar como alguien que va de la verdad, no le interesa quedar como un personaje histriónico y muchos dirán, y se ha dicho en medios de comunicación, que le han tendido una trampa, y esto lo ha dicho el hermano del señor Cerrón. Nadie le ha tendido una trampa, es una entrevista abierta como cualquier periodista del mundo ha podido hacerle a Castillo, solo que él no le dio la oportunidad a nadie de la prensa y después de 6 meses está ocurriendo. Pasando un poco de astrología, yo les había dicho que Marte, el planeta de la confrontación, de la guerra, está en Capricornio, que es el signo de la política. Si Marte está en Capricornio y el planeta Plutón está en Capricornio, quiere decir Marte es destapar verdades en la política, de manera que se le vienen momentos muy difíciles al presidente Castillo. No nos sorprenda que se aparezca alguna nueva moción de vacancia y no nos sorprenda que puedan existir alegatos sumamente interesantes, ¿ok? Recuerden que para quien dice la verdad, arma el discurso completo, sujeto, verbo, predicado, tiene la columna recta, expresa, mueve con las manos. Castillo no lo logra hacer. Un gesto sumamente interesante es el gesto que se conoce como el falso ruego, la falsa culpa. Dice, yo no haría eso por mi país, yo no haría. Pero en los estudios de criminalística está demostrado que los personajes que hacen este gesto realmente están denotando que sí lo harían. Entonces, cuando alguien no haría algo, diría, yo no sería capaz de hacer eso, los gestos van hacia afuera. En el caso del presidente, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí y hacia aquí, y luego hay un gesto de este tipo que te conoce como el gesto del falso ruego. Repito, si quieres aprender mucho más, lee mi libro Miénteme si puedes, en el capítulo que tiene que ver con cómo detectar mentiras, ¿ok? Quiero contarte también que si tienes miedo, fobia para expresarte, este 5 y 6 de febrero doy una capacitación de lenguaje no verbal. Escribe al 956 50 6666 resurge.consultora@gmail.com. Y si eres una persona que no maneja el miedo, que no maneja las fobias, que quizás has tenido crítica en la infancia y te ves limitado a nivel emocional, tienes mi libro Libre del Miedo, que se encuentra en todas las librerías del Perú. Y además te cuento, querido amigo, amiga de donde me estás viendo, que mi libro de coach emocional para hablar de los 20 tipos de miedo está nominado al Premio Luces del Comercio. Y si tú quieres votar por tu servidora, ingresa al link de votación del Diario del Comercio para poder votar en la sección autoayuda por mi libro, ¿ok? Y también te recuerdo que la Agenda Astral Céfiro 2022 se encuentra en oferta en varios lugares para poder conocer
lo que viene. Recuerda que el 98% de la comunicación es no verbal. Nada queda oculto bajo el sol y creo que el discurso que ha dado Castillo queda evidentemente expuesto, lo expone ante el mundo. Saca tus propias conclusiones. Recuerda, gestos del rostro, gestos de la columna, movimientos de la boca, etcétera, exhalaciones, miradas, cuando agacha la cabeza. Compara el discurso con los gestos y vas a pescar. Que tengan un lindísimo día y ojalá hayan aprendido de manera didáctica y veloz en este video educativo. Que tengan una bellísima tarde y tengan también una linda jornada. Bye bye.